Oye, qué cosa de vaina. Vaina me. No lo iba a hacer, pero como usted tiene restringido las cosas, no me dejó grabar. Ah, porque está restringido, porque a veces sacaban entre sí, se sacaban. No, profesor, que fulanito me están sacando de clase, me están sacando de clase. Y, bueno, vamos a tratar de que yo nada más sea el que restrinja. Bueno, buenos días, jóvenes, o como dicen la nueva ola, buenos días, jóvenes y jóvenes. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, jóvenes y jóvenes, Buenos días, profe. estudiantes y estudiantas. Mentira. Buenos días a todos. Todos es multigénero, o sea, para tanto masculino como femenino. Todos. Buenos días a todos. Hoy vamos a dar dos temas eh, que son socket y procedimiento, llamada procedimiento remoto, que son esenciales para la materia que viene, que es redes 1. Pero en redes 1 se toca más a profundidad que aquí. Aquí lo que vamos a hacer es como cuando ustedes van a un restaurante y le ponen un pancito con suero o algo así, como decir, bueno, para que vayan Esa es la entrada. en la entrada, para que vayan abriendo el apetito. Aquí no se ve a profundidad porque en el otro nivel, en otra materia, sí se ve a profundidad y se explica qué es el modelo OSI, qué es el protocolo TCP/IP, qué es UDP, qué es TCP, qué es orientado a conexión, qué no es orientado a conexión. Todo eso se ve a profundidad en redes 1. Aquí vamos a ver lo que es socket, que eran los principios de cómo antes ¿cómo es? Se creaban las redes, cómo se invocaba una función a través de la red. Entonces, la comunicación entre los computadores se logra utilizando muchas técnicas. O sea, hay varias técnicas para comunicar computadores entre sí. Una de ellas es el socket. El socket es configurar una red tipo cliente-servidor, que ya lo vimos la vez pasada, para que ésta se establezca un flujo de información entre el cliente y el receptor. Algo más claro, vamos a poner un ejemplo. El socket vamos a poner un ejemplo. El socket utiliza protocolos orientados a la red. En el otro semestre van a ver a profundidad que es un protocolo, pero aquí vamos a ver un protocolo de comunicación de red. Es aquel que te permite, ¿cómo te diré? Es aquel que te permite comunicar dos dispositivos diferentes. Profe, como ejemplo podemos coger el Bluetooth. El Bluetooth se comunica en dos dispositivos. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo sería, por ejemplo, tú eres colombiano y te encuentras con un africano, con un man de eso de allá, de Nueva Guinea. Y tú llegas a África, ibas en el avión y el avión, tú te tiraste del paracaídas y caíste en el desierto del Sahara. Y eso vas caminando por el desierto y encuentras un man de eso, uno de esos manes, y tú intentas decirle, ¿cómo encuentro civilización? Pero él, como habla nuevo guineo, no sé cómo se habla allá en Nueva Guinea, él habla nuevo guineo y tú hablas español,
no se entienden. Entonces tú tendrías que hacerle por señas y sería difícil. Él te hable y haga señas. ¿Cómo le explicarías tú? ¿Cómo encuentro yo el mar con señas? O sea, Un traductor. tú le hablas al tipo, ¿verdad? Tú le dices, señor, o sea, como no sé por qué la gente le habla así, cuando tú ves un gringo y no sabes hablar inglés, tú le dices, bote, montar, carro, montar, o sea, hablan como tipo indio, montar, carro, mar, buscar, ir, o sea, puro infinito, puro verbo infinito. Y tú le puedes decir, ella, ven acá, dónde está el mar aquí? Que necesito irme. Pero él no te va a entender ese lenguaje. Él te va a hablar en Lumbuntu. Te va a hablar como, o sea, de pronto tú le entiendas, tú dices, ¿verdad? Ese más está hablando como la champeta el Giovanni o como la champeta esa de, de la boyona. Entonces tú le cantas la boyona para ver si te entiende ya. Y nada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí se necesita una persona que conozca los dos idiomas, tanto el español como el... y que era afinadito. Que conozca los dos idiomas, tanto el idioma español como el idioma boyonés, o sea, el de la boyona. Sería un intérprete, profesor. Es un intérprete o un traductor o algo así. Eso es lo que es un protocolo. El protocolo se encarga de que A se pueda comunicar con B y B con A. No importa si A es una cosa y B es otra. No importa si A es un celular y B es un portátil. Él se encarga de que este celular se pueda comunicar Por con... eso, profe, lo podemos llevar a la parte tecnológica, digamos, los parlanticos esos que van por Bluetooth, yo lo puedo conectar a mi celular y son dos dispositivos totalmente diferentes, solamente que van conectados por Bluetooth. Sí, pero necesitan un protocolo, algo que le diga al computador o a lo que tú tengas el celular, ese dispositivo es Bluetooth. Porque si tu celular no tiene Bluetooth, ¿cómo se va a comunicar? ¿Sí me entiende? Debe haber alguien en el medio. Fíjate. Perdón. Se metió un cangrejo acá en la casa. Busca la palita. Si un cangrejo aquí, ve, oye, qué vaina. Bueno, ¿por dónde iba? Un proto. ¿Qué sucede en vaina? Yo sentía la vaina en los pies. Eso va ahora de, ¿cómo es? Vamos a hacer eh, con camarón. ¿Cómo es que se llama esa vaina? La cazuela. Eso, cazuela de marisco. Bueno, el proto. Deme un momentico aquí para sacarlo.
Bueno, listo. Ya hicimos cazuela de marisco. Entonces, hablábamos del protocolo, que es el intérprete a nivel de red y a nivel de transporte. Hay dos protocolos importantísimos que son orientados a la conexión. Bueno, uno orientado a la conexión y dos orientado, no orientado a la conexión. Eso lo vamos a explicar más adelante. El primero es el TCP. Yo creo que ustedes han oído bastante algo que se llama TCP/IP. Protocolo TCP/IP. Sí lo han oído. Y está que ese protocolo es orientado a la conexión, hace parte del software. Y el protocolo UDP. U de uña, D de dedo, P de papá, UDP. El primero es TCP, que significa Transfer Control Protocol. Y el segundo es User Datagram Protocol. La diferencia entre los dos es que el TCP es más fiable que el UDP, porque garantiza la entrega, la conexión y la recepción de los datos. Entonces, para que dos aplicaciones puedan intercambiar información, ¿qué se necesita? A ver qué dice aquí Nicolás. Pero se demora más, ¿quién? Pero se demora el TCP. Pues sí. Aló. El TCP exacto, en comparación al UDP, se demora más. ¿Por qué? Porque él está orientado, el UDP es más rápido. El UDP se utiliza para transmisiones en vivo. Y más adelante le voy a explicar por qué. El TCP garantiza, es más fiable. El TCP hasta que el cliente o el servidor no le dicen ya recibí, él no está tranquilo. El UDP no. El UDP manda y si llegó, llegó, y si no llegó, tampoco le importa. Ya el TCP es un padre responsable. El UDP es un padre irresponsable que manda al hijo a la tienda y no le importó si llegó, si trajo lo que fue. El TCP, sí, el TCP manda al hijo a la tienda, está pendiente, hasta es capaz de llamar a la tienda para saber si su hijo llegó y si compró lo que fue, y cuando regresa, revisa que lo que él mandó sea lo que se compró. El UDP no, el UDP le dice, ve, cómprate una libra de arroz. Y se pone a ver partido y no sabe si el pelado compró la libra de arroz, si fue a la tienda, si se comió la plata, si se hizo el arroz, si regresó, ni a la hora que regresó, o sea, no le importó. Entonces, y se robó el vuelto. Y se robó el vuelto, se robó la plata. No se supo qué hizo el pelado. A la noche cuando se va a acostar, que el man dice, y tengo hambre, man. No he comido. Entonces, el TCP, el protocolo TCP garantiza de que todo llegue como se lo envió. Si yo digo, con el TCP, si yo digo, yo voy a mandar 5 paquetes. El primer paquete tiene el arroz, el segundo tiene el azúcar, el tercero el aceite, el cuarto la panela y el quinto la sal. Ya. Yo quiero que en ese orden se van a entregar y en ese orden se entregan según el TCP. Si el primer paquete no ha llegado, él no recibe los demás. Él siempre va a recibir el primero de primero, el que sigue el segundo y así. Con el UDP no. El UDP manda el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, los manda por donde sea. Ni siquiera los manda en línea.
y el receptor va a recibir el 5, va a recibir el 4, va a recibir el 1, va a recibir el 2. Cuando él recibe todos los paquetes es que va a ordenar. Y a veces cuando ustedes están viendo una transmisión en vivo que se salta, si ustedes ven, las transmisiones en vivo se bloqueó, empezó a pararse la transmisión, o se saltó de pronto en un partido, el arquero va a sacar y cuando ustedes ven ya el balón está ya en otra parte, o sea, se saltó el video, eso es el UDP. Ese pedazo que se comió ahí fue que el UDP lo mandó, pero el UDP no preguntó si llegó bien. Si las transmisiones en vivo se hicieran por TCP/IP, el video fuera en línea, correcto, tal cual como lo vemos si estuviéramos allá en el escenario. Pero se demoraría mucho en llegar el video. Como la clase ahora mismo está desde su casa y nosotros estamos escuchándolo. Exacto. Entonces ustedes me están escuchando ahora por UDP. Todo lo que estoy diciendo yo, todo lo que estoy transmitiendo yo en este momento le está llegando a ustedes por UDP. Dicen, se oye la voz robotizada, se oye que profe, no le oigo, que profe esto, que se bloqueó, que no llega la imagen. Porque el UDP lo que le interesa es la rapidez, que los paquetes lleguen pronto. El TCP/IP no, el TCP le interesa de que todo llegue correctamente. El UDP es como si a ti te llegara un rompecabezas y te lo tiren en la mesa, sin ordenar, así, tú coges y ordenas. Entonces por eso es que a veces falta una ficha, no, vamos así y así va, se salta. El TCP no, el TCP, si va a enviar 10 paquetes, ellos deben llegar en el mismo orden en que yo lo envié, y él siempre trata de enviarlos en línea. Un momentico ahí, y me escribió. Que el cangrejo que le escribió que lo llamaron. Bueno, el socket utiliza esos dos protocolos. Entonces, para que dos aplicaciones puedan intercambiar información, se necesita un protocolo de comunicación común entre las dos a nivel de red. Se necesita una IP, una dirección, para que el protocolo de red identifique cada uno de los computadores, y se necesita un número de puerto que identifique la aplicación que está dentro del servidor o del cliente. Esas son las tres casi que normas para que dos computadores se puedan comunicar. Y estoy hablando de computadores. Entonces los sockets, ¿para qué se utilizan? Para poder enviar órdenes a un servidor que está atendiendo peticiones. Pongamos el ejemplo, ¿verdad? Ustedes llegan a misiones, ustedes son el cliente y el que está en el mostrador es el servidor. O sea, el papel que ustedes llevan sería como el socket, o la orden que ustedes le dan a la persona: necesito un volante de pago. Eso sería el socket. Es una orden que se le da al servidor para que él nos entregue una información. Entonces yo le doy una orden: por favor, imprímeme un volante de pago o un volante reliquidado. Él
Él, ¿cómo es? Él va, entra en su computador, te pide el número de cédula. Ese es el intercambio de información, te pide el número de cédula, reliquida tu volante, lo imprime y te lo entrega. Eso es el socket. El socket queda definido por una dirección IP, que es la dirección que tienen los computadores, y un protocolo y un número de puerto. Esos son los tres ítems para que un socket pueda funcionar. Necesitas un protocolo, necesitas una dirección IP y necesitas un número de puerto. Comúnmente, y ya está especificado así, tu computador para poder acceder al Internet necesita una dirección IP. Esa dirección IP te la da el router de tu casa. El router te da una dirección IP. Si tú tienes un computador ahora ahí donde estás, o si tienes un celular, si estás oyendo esta clase por ese dispositivo que uno en red le llama host, H-O-S-T, host. Cualquier dispositivo eh, cualquier dispositivo que que pueda obtener una dirección IP se le llama host. Un socket es lo que utiliza un host para comunicarse con otro host a través de un protocolo, de una IP y un número de puerto. Y ustedes buscan en internet, eso lo van a ver también en el otro semestre, los protocolos. Hay muchos protocolos. Hay muchos, el computador tiene una cantidad de puertos por los cuales trabajan las aplicaciones. Por ejemplo, los navegadores. Los navegadores trabajan con la dirección IP de tu puerta de enlace y con el navegador. Perdón, con el puerto 80, que es el puerto de internet. Ustedes pueden ir a Google y buscar puertos del computador y él les va a decir, bueno, no son los puertos de las bahías, sino los puertos que son el 80, el correo trabaja cuando ustedes envían un correo, él trabaja por un puerto. Dependiendo, creo que es el 995 o el 993 para entrar. Y para salir creo que es el 465, algo así. Aquí, puertos de red. El 8080 es el puerto backup para internet. El puerto 80 trabaja con el protocolo HTTP. El puerto 21 y el 20 trabajan para cuando ustedes suben, por ejemplo, que ustedes van a Moodle y yo les digo, suban este taller y lo suben en Moodle. Cuando ustedes están subiendo el Moodle, el archivo, es lo que está haciendo es un socket con un puerto con la IP del Moodle y el puerto 21 o 20. El puerto 20. Él está diciendo, bueno, esta información la voy a mandar al puerto 20, esta dirección IP. Y por ahí es donde va a entrar. Entonces, un socket es eso. El socket es un método.
que utiliza para comunicarse entre dos computadores. Los sockets están basados en los protocolos de comunicaciones que tienen como referencia el modelo OSI. Hay un modelo que se llama OSI, que de ahí se empezaron a hacer todos los protocolos, bueno, la mayoría, los que son orientados a la red. Entonces, los dos protocolos, esos que hablamos, el TCP y el UDP, son los que se encargan de traer y llevar la información desde un servidor a un cliente y viceversa. Entonces, los sockets, como les dije, son un método de comunicación entre un programa cliente, aquí el de la izquierda, y un servidor de red, el de la derecha. Entonces, el socket es la flechita, el extremo de una conexión. Esta es la GUI, librería gráfica es GUI. Por ejemplo, ustedes entran al navegador, abren una página, vamos a buscar la página, buscamos roja directa, que nos vamos a ver el partido. Entonces, él lo que hace es traducir todo eso, lo que ustedes hacen en la librería o en la GUI, porque aquí estamos hablando de Linux, pero si fuera en Windows, fuera la GUI, la aplicación en navegador, él lo convierte a código cliente, que es lenguaje C, en ese caso, pues. Él llega al servidor y le dice, mira, necesito este dato. Él maneja la base de datos con Postgres, SQL. Él va a la base de datos y dice, bueno, aquí está ese dato. Se regresa, se lo manda, él lo recibe y se lo muestra. Sí, exacto, el modelo OSI lo van a ver en redes. Por eso no me meto, porque es muy detallado. Les dije que esto es como un tentepié, como dicen los españoles, tío. Para lo que vamos a ver en redes 1, el modelo OSI, vamos a ver el modelo TCP/IP, vamos a ver los protocolos, vamos a ver direccionamiento IP, vamos a ver redes, subredes, vamos a ver VLSM, todo eso lo vamos a ver en la otra, si Dios quiere, pues. Está hablando aquí, uno no sabe, pero si Dios quiere, vamos a ver eso el otro semestre. ¿Para qué se crean los sockets? Los sockets se crean y se utilizan con un sistema de petición o de llamadas de función. Esas llamadas de función se llaman interfaz para comunicar dos aplicaciones. Para eso son los sockets. No sé si ustedes en Java han trabajado con las API. En Java deben haber trabajado con las API. Application Programming Interface. Un socket que es también, un socket también es una dirección IP y un número de puerto. Entonces, ¿qué es el socket? Es el punto final de un enlace de comunicaciones de dos vías entre dos programas que se ejecutan a través de la red. Supongan que ustedes van a llenar un formulario. Si ustedes entran a un navegador y quieren llenar un formulario, él les aparece el GUI, les aparece la GUI. Esa GUI tiene unos campos de datos, ustedes lo llenan y cuando ustedes le dan a enviar, el socket lo que hace es tomar esa información y la envía ya sea a través de TCP o UDP y la envía. Cuando es formulario se trabaja con TCP porque es más fiable, más rentable, que la información que tú vas a enviar debe llegar tal cual como la enviaste. O
sea, no se justifica de que tú envíes una información y llegue media cédula o llegue el nombre incompleto. Por eso es que se utilizan los protocolos. Y se utilizan estos dos porque son los que más se usan en la red de redes. Entonces tengan claro qué es el socket. El extremo de una conexión. No es la conexión en sí, sino el programa o el método de comunicación entre dos programas. No es en sí la trama, no es en sí el datagrama, no es en sí la trama, no. Es el método de cómo se comunica, o TCP o UDP. ¿Cómo yo voy a la universidad? Yo tengo que ir de aquí a la universidad. ¿Y qué método uso para ir a la universidad? Pues yo puedo tener varios métodos: irme en bus, irme en carro, irme en taxi, irme a pie, irme en helicóptero. Ese sería el método entre irme de aquí a la universidad. Yo tengo que estar en la universidad, ¿ya? El método que yo utilice sería como el socket. Tengo que irme de aquí a la universidad. No sé cómo me voy a ir, pero necesito un método. Entonces, eso es el método. Si me voy en taxi, ya sería un método. Si me voy en bus, sería otro método. Si me voy en mi propio carro, sería otro método. Si me voy en helicóptero, sería otro método. Si llega un ovni y viene y me transfiere de aquí a la universidad, también es otro método. Eso es lo que llamamos socket. El método utilizado. Los sockets tienen dos conexiones, dos orientaciones. Uno orientado a la conexión, que es el TCP, y otro orientado a no conexión, que es el UDP. El orientado a conexión es el que establece una ruta entre el cliente y el servidor. Una ruta exacta. Una ruta que es fidedigna. Una ruta en donde no se va a perder nada ni se va a duplicar nada. Y la información va a llegar tal cual como yo se la envío. Cuando el cliente abra ese paquete, lo va a recibir tal cual como yo se lo envié. Un ejemplo: yo vivo acá en la urbanización La Playa y yo quiero mandar 10 paquetes a la universidad que queda en el barrio Modelo. 10 paquetes grandes. Entonces viene un man en una moto, un man de Rappi. Y esos paquetes, él dice: si llevo uno por uno, me tocaría hacer 10 viajes. Entonces esos paquetes son demasiado grandes para enviarlos. Entonces él dice: bueno, voy a llamar 9 compañeros, ¿ya? Y yo mando el paquete, los 10 paquetes en las 10 motos. Esas motos tienen que coger una ruta fiable. Váyanse por la vía 40. Una ruta, no me importa si va a llegar ahora o si va a llegar dentro de una hora. Yo lo que quiero es que llegue tal cual. Y la manera en que vas a entregar es tú primero y después esta moto y después esta moto y después la verde, después la azul, después la roja, después la amarilla. En ese orden lo quiero que lo entregues. Y en ese orden se entrega. Y todas las motos tratan de seguir a la que va de primero porque es la vía más fiable. Ese es el TCP. Entonces, cuando llega ya la CUP, los paquetes llegan de manera ordenada, una moto detrás de la otra. Si una moto llega primera, ella espera a la que va adelante para que pase y llegue de primero. Siempre así es el TCP. El no orientado a conexión, aquí es al revés. O sea, aquí puse orientado a no conexión, es no orientado a conexión. ¿Qué pasa? Este es el UDP. Este es el que utilizan los videos en vivo. Todas las transmisiones en vivo o streaming utilizan el UDP. ¿El UDP qué hace?
yo le digo, llévame estos 10 paquetes a la Q. El man trae 10 motos, se suben, uno coge por la circunvalar, llega allá a Metrocentro y de Metrocentro coge por la Murillo para allá a la Q. Uno coge por la vía 40, el otro coge por la 51B, el otro coge para Puerto Colombia, uno coge por la nueva vía, la circunvalar esa de la Prosperidad, y así. De esos 10 que mandé, solo 8 llegan a la Q, porque por allá el que se fue para Puerto, en la Y, hicieron un retén y no tenía los papeles en regla y se le llevaron la moto. Entonces no pudo entregar el octavo. Entonces el que se fue por la vía 40, que era el número 5, llegó de primero y entregó su paquete y listo. El que era el número 1, que se fue por la vía La Prosperidad, llegó de quinto y entregó su paquete. Y así, entonces UDP no es fiable. ¿Por qué? Porque él no verifica que todas las informaciones, que todo lo que él manda llegue a tiempo y no verifica que llegue. ¿Qué pasa cuando TCP/IP, por ejemplo, o volviendo a la anterior, a la conexión, el TCP/IP garantiza que llegue el paquete? Supongamos que el paquete se fue, ¿verdad? Todos se fueron en línea por la vía 40 y el octavo se pinchó y vino el tránsito y le quitó la moto y se llevó los paquetes. Entonces, cuando llega el séptimo, allá en la Q me dicen, hey, falta el octavo. Entonces, ¿qué hago yo? Envío otra vez el octavo. Y el noveno tiene que esperar a que el octavo llegue para él poder llegar. Entonces, la Q me dicen, listo, ya llegó el 8. Empieza el 9 a llegar y el 10 a llegar. Ese es orientado a conexión. Orientado no orientado a conexión. Me llaman, hey, Yesid, no llegó el octavo. Yo lo que hago es colgar porque a mí no me interesó si llegó o no. Yo mandé. O sea, yo no, que tienes que hacer otra vez. Yo, ¿cuándo? Si no llegó, no llegó. Entonces se vuela, y entonces ellos reciben el noveno, pero se vuela el octavo. Es por eso que a ustedes se les salta el video. Cuando ustedes están viendo una transmisión en vivo por YouTube, por cualquier parte, o por Zoom, y se les salta, es por eso, porque hay un pedazo, una trama, no llegó. ¿Cuánto se puede demorar en TCP/IP? Todo lo que quieran. El UDP no. El UDP va llegando, va enviando, va llegando, va enviando, va llegando. Y esa es rapidez. El UDP es rápido. Cuando hay latencia baja, bueno, eso es otra cosa, es más rapidísimo. Una transmisión, latencia alta, normal, baja. Entonces, cuando hay latencia alta, los paquetes llegan casi que exactos, como tú los enviaste, pero se demoran más. Cuando hay una latencia baja, los paquetes llegan también casi exactos, pero llegan con más rapidez, porque utilizan vías más rápidas. El TCP te puede decir, mira, por la circunvalar es más seguro. No hay retenes, no hay nada. Tú te metes por la circunvalar, coges el puente de la Murillo, después coges por toda la Murillo, chan, chan, subes por la catedral, pasas por el portal y de ahí llegas a la Q. Esa es la ruta más segura, te dice el TCP/IP, y por ahí coge. El UDP dice, no, la ruta más rápida por aquí es la vía 40. No, pero por ahí están haciendo retenes y hay un trancón. No importa, pero esa es la ruta más rápida y por ahí se va a ir. Eso es lo que hacen los dos protocolos. Uno te busca una ruta fiable, una ruta por donde no va a haber pérdida, y el otro te busca la ruta más rápida. No importa si se pierde la información o no. Ese es uno orientado a la conexión y uno no orientado a la conexión. Ahí es no orientado a la conexión. Por eso fue que me equivoqué. Era no orientado a la conexión. Yo puse orientado a la conexión. Si ven aquí, en la parte derecha está la interfaz. El FTP tiene un puerto. La WWW tiene el puerto 80. Este es el puerto 20, el FTP.
Hay aplicaciones que utilizan puertos específicos. El sistema operativo usa el TCP/IP para enviar la información. Utiliza el NetBIOS. Utiliza IPX, SPX. Y la interfaz del socket es la que a través del puerto envía. Si es para una aplicación, si es subida de un archivo, como les dije, o si es subida, o si es una página web. Ustedes quieren entrar a un periódico, entonces le dan periódico.com y él les trae la información. La mayoría de páginas web utilizan TCP porque es el método más fiable, el protocolo más fiable. Las páginas donde hay video en vivo, música en vivo, todo lo que sea streaming, utiliza UDP. Ya eso está establecido, o sea, no se importa que se pierdan tramas, se importa que se pierdan pedazos, lo importante es que llegue. Ya esto lo vimos la vez pasada, la arquitectura del cliente-servidor. Esto es un repaso para que vean cómo es el modelo cliente-servidor. Pero a través de socket. Entonces, a través de socket, un programa cliente con un computadorcito de esos amarillos realiza una petición a otro programa en el servidor. Y el servidor lo que hace es inquirir, o sea, mirar qué es lo que quieres. Cuando tenemos la arquitectura cliente-servidor con socket, se hace eso. Como el ejemplo que yo le di de admisiones, yo voy, llego, abro la puerta, le digo, coge el turno. Cuando ya me toca mi turno, le digo, necesito que me reliquides un volante de pago. Esa orden y el socket. La persona que está atendiendo la liquida, va a la impresora, te da el volante. Esa es la información que te da el servidor. O sea, la persona que te entiende sería el servidor y tú serías el cliente. Todo esto también se puede dar a través de su computador. Cuando ustedes tienen una base de datos en su computador y tienen un programa web en su computador o un programa que utiliza su base de datos, también se está haciendo el modelo cliente-servidor. Entonces, en este modelo cliente-servidor se reparten las funciones. Varios clientes pueden tener una función y esa función van al servidor, la ejecutan y él les trae la respuesta. Todas estas comunicaciones entre el cliente y el servidor se hacen a través de socket. Esos sockets son socket cliente-servidor. Son procesos de comunicación donde un proceso servidor crea un socket para mandárselo a un proceso cliente. ¿Cómo es la comunicación entre estos dos? Se los voy a parafrasear algo así. El servidor, el proceso cliente, crea un socket. Ese proceso cliente llega a través de una red con una dirección IP, con un protocolo y con un protocolo, una dirección de IP y un número de puerto, ¿verdad? El proceso servidor crea otro socket con un nombre ya exacto, consulta, registro, lo que sea, no sé qué va a hacer, qué operación va a hacer y va a esperar la conexión. Entonces, el proceso cliente, el proceso del cliente llega
al proceso del servidor y hace la petición, porque él no sabe qué petición viene. Y él le dice, consulta, como cuando ustedes van a consultar sus notas en SQL. El cliente se conecta con el servidor a través del socket, espera que el servidor ejecute la acción y él recibe la información. Eso que ven ahí es socket. Es un método. Eso se puede hacer en Java, se puede hacer en lenguaje C, se puede hacer en cualquier lenguaje de programación. Un método. ¿Ya? Yo creo que las API, creo que en tercero o cuarto, que es programación 3. Yo no sé si todavía dan programación 3. Buscar la malla aquí. Programas, pregrado, sistemas. Que yo no colar para ver. Estructura de datos, claro, en estructura de datos ahí. Bueno, nosotros lo llamamos programación 3. Plan de estudio. Se ve algoritmo, fundamento algorítmico, algoritmo 1, algoritmo 2, estructura de datos. Que lo está viendo usted, profe. ¿Ah? Que Pencho lo está viendo usted porque así ya no se llama actualmente. ¿Cómo se llama? Fundamentos algorítmicos. Algoritmos 1, algoritmos 2. Eso fue lo que dije. ¿No digo? Me equivoqué. Dije fundamento algorítmico, algoritmo 1, algoritmo 2 y estructura de datos, que es en cuarto. Sí, sí, sí. En quinto ya no se da, sino se da, creo que es base de datos. Y se ve, creo que se ve, bueno, y ahí se acaban lo que es programación, lo que es lógica algorítmica, ya se acaba ahí. Ya viene base de datos, después viene, ya después de ahí no, viene ingeniería de software, creo. Después viene minería de software 2, si no estoy mal. Calidad de software, ya eso es desarrollo web también se ve. Y computación móvil. Eso se ve ahí, eso que se ve en estructura, se debiera ver en estructura de datos. Bueno, antes lo dábamos algoritmo 3, pero ya el pensum cambió. Comunicación, base de datos, en base de datos también se va en base de datos distribuida. Hay base de datos distribuida. Bueno, hasta ahí estamos viendo lo que es socket. Ya, eso es socket. Un modelo, un método para que dos aplicaciones de red o dos hosts se comuniquen. Eso es lo que se le llama socket. El método, el modelo, la forma en que dos dispositivos se van a comunicar. No importa cómo, no importa por dónde, pero después que se comuniquen, eso se llama socket. Bueno, es que el último plan de estudio que yo he visto, que yo vi, el último plan de estudio tiene fundamento algorítmico en primero, si no estoy mal. En segundo está algoritmo 1 y en tercero algoritmo 2. Y en cuarto debe tener estructura de datos, hasta ahí. Que esos son los estructuras de datos que son pilas, colas, listas, listas doblemente enlazadas, lista simple, lista doble, listas enlazadas, árboles. Eso creo que se ve en estructura de datos.
En algoritmo 2 se ven lo que es método, rutina, funciones, llamadas a procedimientos. Ya en quinto, yo creo que en quinto ya no se ve sino base de datos, pero ya base de datos es otra cosa, ya no es programación, sino esa base de datos que ustedes ven ahí es más que teórica. Lo que son, yo creo que ustedes la están viendo, ¿no? O ya la vieron, o la van a ver. No, sí, deben estar viéndola en este semestre. No, en este semestre sí deben estar viendo, si están en quinto, porque esta materia, esta asignatura es de quinto, ustedes deben estar viendo métodos numéricos, deben estar viendo matemáticas discretas, deben estar viendo ecuaciones diferenciales, todas esas ciencias básicas, esas tres. Deben estar viendo mi materia, sistemas operativos, base de datos y estadística. Matemáticas discretas, a mí me dieron esa matemática discreta en la. Yo creo que ahí se ve es Laplace, no es que se ve Laplace ahí. Sí, Esa vaina sí es bacana, esa de Laplace, eso es papaya, va. no, profe, que La papaya. transformada, la transformada de Laplace, no, no. Y también dan grafos al último corte. Ajá. Ahí se ve lo que es funciones trigonométricas, Laplace. Se ve derivadas, se ve ecuaciones ecuaciones diferenciales también. Se ve, creo que la serie de Fourier. Se ve, ¿cómo es que se llama? La inversa de la transformada inversa, mejor dicho, o sea, tú ves la transformada y ves la inversa de la transformada. En ecuaciones, eso es lo que estoy viendo yo ahora. Ecuaciones diferenciales. Ves la serie de Fourier. Definición de ecuaciones diferenciales. dy sobre dt, dependiendo si es la ecuación transformada para determinar y. Eso es lo que estaba viendo. Estaba viendo eso. La ecuación diferencial transformada es una ecuación algebraica en términos de función de S, y en función de S. Guay, si tirábamos números, loco. Bueno, tanto número, letra, que da miedo. No sé por qué. Eso se volvía letra que daba miedo. Z, transformada a la plata, todo eso. Bueno, vamos a seguir. ¿Por dónde vamos? Por aquí. Pero ese es el plan de asignatura. Listo, Frank, no hay problema. Después que te veas la mitad. Bueno, ahora vamos a comenzar con con otro tema que se llama llamada a procedimiento remoto, RPC. ¿Qué es el RPC? El RPC se utiliza
mucho en estas estructuras de redes y arquitecturas cliente-servidor. ¿Qué es RPC? RPC es remote procedimiento remoto, llamada remoto. ¿Cómo es que en inglés? Procedimiento en inglés. Procedure. Procedura, profe, así es. ¿Y se pronuncia? Procedure. Procedure. Procedure, creo que se pronuncia, no. Bueno. ¿Cómo? Procedures. Vamos, ya me mordí la lengua. Procedures. Vamos a poner aquí para ver. Bueno, se lee así. Remote Procedure Call. Ese es llamada procedimiento remoto. La señorita habla inglés mejor que yo. Esto, llamada procedimiento remoto, son técnicas utilizadas en los modelos cliente-servidor. ¿Para qué sirve? Para ejecutar tareas en procesos diferentes. Un ejemplo. Cuando vimos cliente-servidor, vimos de que la base de datos está en un equipo, la aplicación está en otro, los datos están en otro. Cuando yo hago una llamada a un procedimiento remoto, yo lo que le estoy diciendo es a la computadora sí, al computador servidor, que necesito una información. Yo envío un llamado. ¿Cómo le pondré el ejemplo? Con Java, vamos a poner un ejemplo. En Java ustedes utilizan Java, ¿verdad? Ustedes en Java hacen métodos y hacen funciones y hacen rutinas. Pero esas rutinas están dentro del programa de Java. Entonces, supongo que ustedes hacen un programa principal, un método está en un servidor, otro método está en otro servidor, usted invoca ese método que está en China. Sí, ¿cómo hace para invocar el servidor? Bueno, ese método, a través de una llamada a procedimiento remoto. Procedimiento es eso, una función que está alojada en un servidor distribuido. Eso es lo que se llama llamada a procedimiento remoto. Yo invoco el procedimiento que está en un servidor, no sé dónde está. Él me manda la información a través de un parámetro, como ustedes mismos lo hacen. Pasan a través de parámetros la información para que este método me manda la información. Entonces, RPC, como darles una definición, es la transferencia sincrónica de datos y control entre dos partes de un programa distribuido a través de espacios de direcciones disyuntas, o sea, direcciones diferentes. Una dirección aquí y una dirección allá. Transferencia sincrónica de datos y control entre dos partes de un programa distribuido a través de espacios de direcciones diferentes. El RPC se utiliza para dividir un programa en partes y alojar ese programa
en diferentes partes. Yo cojo un programa, ustedes hicieron un programa ¿cuál fue el último programa que ustedes hicieron? Un ejemplo así, un programa que hayan hecho en Java, que hayan entregado. Porque en algoritmo tuvieron que entregar programas. ¿Qué hacía el programa? O nunca he hecho un algoritmo, un programa. Hola mundo. A ver qué dice Luisa. Crear y dividir archivos de texto. Es un programa que hicieron. Bueno, ya que no hicieron programas, no entiendo, bueno, no hicieron programas ni en algoritmo 1, ni en 2, ni en estructura de datos. Entonces, suponga que yo tengo un programa financiero que tiene nómina, que tiene inventario, que tiene proveedores, que tiene terceros, que tiene programa contable. Y ese programa yo lo quiero tener distribuido. Entonces, el programa que me maneja el inventario está ya en almacén. Allá hay un servidor que maneja el inventario. El programa que maneja la parte contable está acá en contabilidad. El programa, pero todo funciona como si fuera uno ya. ¿Y por qué lo quiero tener así? Por seguridad, para que no todo no esté en una sola parte. Se cayó el servidor y se cayó todo el programa. Entonces, cuando el jefe dice, yo quiero ver cómo va el inventario, él abre su pantalla en su computador. A él no le interesa dónde está el inventario, dónde está, en qué tabla, ni en qué base de datos está, ni en qué computador está. Es lo que le interesa. Al director financiero le interesa es cuántos paquetes de Resma llegaron y cuántos se gastaron. Y eso debe estar en el inventario. Entonces él abre su login, entra. Cuando él entra le sale un panel, le sale un menú, le sale un panel, varios dibujitos. Él hace clic sobre dice inventario. Cuando él dice inventario, está invocando ese método o esa función de inventario que está por allá. O sea, está haciendo una llamada a un procedimiento remoto. Anda, yo no he hecho Él está haciendo una llamada a un procedimiento remoto. Ese procedimiento de inventario que él dice suma aquí, suma allá, se metieron 4 cajas de Resma, se sacaron 5, volvieron y metieron 5 más. Todo ese procedimiento remoto que se hace de allá, él lo ve aquí, sin necesidad de ir allá y contar las cajas. Él está haciendo una llamada a un procedimiento remoto. Cuando, digamos, la jefe de talento humano, ella dice, bueno, el rector dice, voy a ver cuántas personas hay, cuántas personas contrataron este mes. Él entra desde su computador de la rectoría, él entra a la base de datos de nómina, pero esa base de nómina está ya en talento humano. Entonces él cuando abre la aplicación, le da clic al botón de donde dice nómina, él está haciendo una llamada a ese procedimiento remoto que está allá en nómina.
es cuando las bases de datos son distribuidas. Eso lo van a ver, creo que en el tercer corte de base de datos. Base de datos distribuidas. Antes había una materia, creo que se llamaba sistemas distribuidos. Pero ya yo no la veo. Iba después de base de datos. En complemento con redes 1. Se llamaba sistemas distribuidos, yo lo vi. Cuando me gradué yo la vi, sistemas distribuidos. Pero yo creo que ahora eso se ve como sistema operativo. Aquí en corte 3, o sea, se ve. Y por ahí está el rumor de que el Pensul H va a cambiar. Van a modificar algunas materias. Van a agregar otras. Ah, bueno. Vamos a esperar el otro año para ver. Dependiendo. Supuestamente sale en el segundo periodo del otro año. Ah, bueno, sí. Bueno, ¿por dónde íbamos? Por RPC, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esto? El RPC, así como les expliqué. La llamada procedimiento remoto siempre se ejecuta siguiendo un patrón determinado. Un ejemplo, un cliente contacta con un servidor. Supongamos que el cliente contacta con un servidor de base de datos central para buscar una pieza de repuesto. Mejor dicho, vamos a poner el ejemplo. Usted está en su casa y va a entrar al baño y ve que la llave está goteando, la de lavamanos, lavamanos, y está gote a gote y hombre, voy a cambiar esta llave. ¿Qué hace usted? Puede hacer dos cosas, comprarlo en línea o ir a la ferretería. Ambas son dos opciones. Usted dice, voy a comprarla en Home Center, o mejor, camino un rato y llego a la ferretería y compro la llave de agua. Usted sería el cliente. En todo caso, en los dos casos, en los dos métodos, en los dos sockets, sería usted el cliente. Mire que aquí estamos usando socket. ¿Cuál es el método que usted va a utilizar? Ya sea uno, ir a comprarla, o sea dos, pedirla en línea. Ese es el socket. Ya, ese es el socket. Y cuando usted la pide es cuando usted hace un procedimiento remoto, una llamada a un procedimiento remoto. ¿Y cómo sería eso? De que la base de datos donde está, por ejemplo, usted puede, si lo compra en línea, usted entra a la página de Home Center, escribe llave, ahí en búsqueda, cuando usted escribe llave, está invocando el método de búsqueda, y ese método de búsqueda, ¿dónde está? Usted no sabe. Es un procedimiento remoto que está en algún servidor, que cuando usted le da enter, él va a una base de datos, extrae, hace el query, el select from base de datos tal, la palabra llave de agua, y él le trae toda esa información. ¿Qué hizo ahí? Hizo dos cosas, hizo tres. Buscó en un sistema distribuido. ¿Qué buscó? Una llave. ¿Cómo buscó esa llave? A través de un método, o sea, de un socket, que fue el método en línea. ¿Y qué hizo también? Una llamada a un procedimiento remoto. Cuando usted le dio enter a la búsqueda, lo que hace ese programa en PHP es llamar o invocar un inventario y decirle, señor base de datos, mira, aquí hay una petición de un cliente. Él necesita una llave. ¿Hay en inventario esa llave? Muéstrame qué llaves hay en inventario. Y entonces la base de datos empieza a tratar, como es indexada, porque si fuera secuencial, imagínense, como la base de datos es indexada, él busca por el código tal, llave, listo, y te muestra las imágenes cuando tú haces una búsqueda. Ahí estás llamando a un procedimiento remoto. La segunda opción, o el segundo socket, sería de que yo voy a la ferretería porque la quiero ya, porque en línea se demora un día o 2 días. En cambio, el socket, por ejemplo, en línea sería UDP, en línea sería TCP/IP, que llega uno, y UDP sería
en línea, porque uno no sabe ni cuándo va a llegar. Ellos te dicen 2, 3 días, pero tú no sabes cuándo va a llegar. Tú vas a la ferretería y tú le dices a la persona que está ahí en el mostrador, tú serías el cliente y la persona que está en el mostrador sería el servidor, porque él es el que te va a dar la información. Y tú le dices, necesito una llave Grival para mi lavamanos. Ah, listo. Mire, señor, tenemos una llave así una llave de 25.000, una llave de 30.000. Tenemos esta de hierro colado que vale 5.000, que se le oxida las 4 usadas. Y tenemos esta de 30.000 pesos, que es de aluminio, está reforzado, no sé qué, es de lujo. Tenemos esta llave de lavamanos que cuesta 125.000 pesos. Esta llave que tiene pinticas de oro que vale 800.000 pesos. Y así te va a mostrar. Eso es lo que es los tres juntos: sistema distribuido, socket y RPC. Eso es lo que se hace. Así es como funciona un RCPC. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas del RPC? El RPC es un protocolo y él gestiona la comunicación de manera fiable y rápida entre dos procesos. Él es parecido al TCP, es fiable y es rápido. Él utiliza la rapidez del UDP y la fiabilidad del TCP. Entonces, eso facilita mucho la programación de procesos para comunicar dos computadores remotos. Porque, por ejemplo, no es necesario que se tenga en cuenta las características complejas de la red, que es así, que se va por Wi-Fi, que se va por cable, que se va por esto, que va por el router. No, a él no le interesa eso. ¿Qué otra ventaja tiene RPC? Que permite modularizar los procesos. Yo un programa lo puedo hacer por módulos, como ustedes saben. Por ejemplo, hay el programa financiero, yo hago un módulo de nómina, yo hago un módulo de contabilidad, yo hago un módulo de inventario, yo hago un módulo de esto, de lo otro, y eso permite de que yo pueda distribuir la carga en varios computadores, y a través de RPC yo puedo invocar todos esos módulos. A través de la llamada procedimiento remoto yo puedo invocar, traer información, mandar información de esos módulos. Así, las redes y los sistemas distribuidos con llamada a procedimiento remoto trabajan o funcionan de forma más eficiente, porque se reparte la carga de trabajo en plataformas especializadas. Tengo un servidor de base de datos, tengo un servidor de aplicaciones, tengo un servidor para nada más alojar archivos, tengo un servidor de correo, tengo un servidor de juegos, y todas estas partes implicadas, todas se pueden conectar a la red desde cualquier parte del mundo. Cuando usted entra a una página web, usted no sabe dónde está guardada cada cosa. Cuando, como se los venía diciendo, eso se los dije a los bueno, eso sí, se los dije en sistema distribuido la clase pasada. Cuando usted entra a su Drive, usted no sabe físicamente dónde está el archivo que subió, dónde está la foto que subía, físicamente no sabe. Usted la tiene en su muro o la tiene en su información, pero físicamente alojada, así como cuando usted abre el explorador de su computador, se va a la carpeta C, se va a mis documentos, abre mis documentos y ahí está su archivo, físicamente está ahí, porque si se daña ese disco duro, ese archivo se desaparece.
Cambio físicamente, ustedes no saben dónde están alojadas sus fotos en Facebook. Por eso es que sus fotos ruedan, porque físicamente no sabe dónde está alojado eso. Y cuando usted le da delete a una foto, él pasa a una papelera. Pero ustedes no saben qué servidor quedó esa papelera para decirle vaciar papelera, porque su foto puede quedar ahí. Y como sus documentos, todo lo que usted suba a la red, eso se duplica. ¿Por qué se duplica? Por la seguridad para seguridad, o sea, para seguridad suya, de que si un servidor se cayó, esa información está duplicada en otra y usted no vio. Ese es el problema de uno subir su información en la web. La información de nosotros está duplicada. Porque hay servidores hay servidores de archivo, granjas de servidores donde usted sube un dato y esos servidores tienen discos espejos. Esos discos espejos se encargan de sacar una copia del disco principal. Y todo lo que usted haga en el disco principal está en el disco espejo. Cuando el disco principal se daña, el espejo empieza a arrancar. Y vuelve a ser otro espejo. Y entonces se va duplicando la información, se va triplicando. Otra ventaja de RPC es que tiene una excelente escalabilidad. Es escalable. O sea, cuando necesita trabajar con pocos recursos, trabaja. Cuando necesita trabajar con grandes recursos, trabaja. O sea, se le mide a todo. Y es lo más utilizado para trabajar en la nube. ¿Y cuál es una de las desventajas del RPC? Es que no hay un estándar. No hay un protocolo estándar como el protocolo TCP o el protocolo UDP, que ya son estándares. No, cada empresa puede hacer su protocolo RPC de llamada remota. O sea, no hay un estándar que diga, así es que se debe llamar a un procedimiento remoto de esta forma. Por eso es que hay incompatibilidad a veces entre empresas para llamar un procedimiento, porque por ejemplo hay una empresa que maneja un software SAP de contabilidad. Entonces dentro de ese software están las llamadas a procedimientos remotos de una manera, y por ejemplo Sigo, que es otro software de contabilidad, puede también llamar a sus procedimientos remotos de otra manera. Entonces no hay un estándar unificado. No hay quien se haya dicho, yo voy a hacer un estándar y así es que se tiene que programar. Estos llamadas se pueden hacer en cualquier lenguaje. O sea que, no, yo tengo una aplicación Java, pero tu llamada a procedimiento remoto está en C. O está en no sé qué, está en COBOL. O está en Android. Entonces tiene que haber como un protocolo. ¿Y cuál es el lenguaje de programación para dispositivos móviles? Eso lo vi yo en Móvil 1. Bueno, hay varios. Entonces tenemos las ventajas y las desventajas. Esas son una de las desventajas principales, que no hay un estándar. Otra desventaja es que puede que el cliente y puede que el servidor utilicen entornos diferentes de ejecución para la rutina. Uno utiliza Windows, el otro utiliza Mac, el otro utiliza Linux. Entonces se devuelve mucho más complejo tratar de que este módulo quedó aquí en un servidor Linux y este módulo quedó acá en un Windows Server. Entonces habría que hacer una rutina para cuando hay que llamar a este módulo, y así hay que hacer una rutina
para cuando hay que llamar a este módulo que quedó acá. Es una desventaja por eso. Esa desventaja es porque no hay un protocolo exacto. Cuando hay un protocolo, no importa el ambiente. El ambiente tiene que adaptarse al protocolo. Cuando no hay protocolo, la rutina tiene que adaptarse al ambiente. Si yo tengo un protocolo, todos los ambientes, tanto Linux, Windows, Mac, tienen que adaptarse a ese protocolo y ellos tienen que hacer sus propios procedimientos para reconocer ese protocolo. Cuando no hay protocolo, dice Windows, bueno, así es la manera en que tú me vas a llamar. Dice Mac, así es la manera en que tú me vas a llamar. Linux, así es la manera en que tú vas a llamar un procedimiento remoto. Y se tienen que adaptar a esa manera porque no hay un protocolo estandarizado. Esa es una desventaja. Entonces, eso es lo que es la llamada procedimiento remoto. Ustedes tienen un programa, tienen varios módulos y se pueden llamar del uno al otro. Jóvenes y jóvenes, queridos estudiantes, hasta aquí llegamos con las clases. La otra semana es la sumativa, la otra semana la sumativa la hago yo, ya no la hace el SET. El último periodo, o sea, los dos primeros cortes sí lo hacían ellos, la unidad 1 y la unidad 2. La unidad 3 corre a cargo mía, a cargo mío. Corre a mi cargo. Y el proyecto de aula, que son los grupos de trabajo, ya está en el Moodle, está el link donde ustedes pueden subir el proyecto final. La fecha máxima es el 22 de noviembre. Hasta ahí ese día se reciben los proyectos de aula. Porque yo tengo que revisarlos, tengo que mirarlos, tengo que decirles está bien, está mal, para ver si ustedes los pueden corregir o no. Porque si ustedes me lo entregan el 27 o el mismo día de clases, ese día yo no los podría revisar. Ese día es cuando, el 27 es cuando ustedes van a exponer, o sea, ustedes van a sustentar ese artículo. Entonces, si yo lo reviso, o sea, de pronto yo lo vaya a revisar, de pronto yo lo reviso, ¿verdad? Ustedes me lo entregan antes y yo, hey, te falta esto, puedes corregirlo. Y tiene la oportunidad de corregirlo. Pero el 27 ya no hay oportunidad de corregirlo. Ya si yo el 27, usted lo sube el 27 y yo lo reviso y está mal, no lo dejo exponer porque está mal. O sea, ¿para qué le voy a dar oportunidad de exposición? ¿Para qué va a sustentar algo malo? Entonces tiene oportunidad de subirlo hasta el 22, le quedan 9 días para subirlo y en esos 3 días que faltan yo puedo revisarlo y puedo devolvérselo y le puedo decir, mira, el grupo 1 le faltó esto, corríjanlo y yo les doy la oportunidad de volverlo a subir. Pero si el 27 lo suben, ya no hay oportunidad. Ya no hay, ya lo que se subió, y si sacó uno, y si sacó dos, y yo no le digo, bueno, tenías esto malo, te faltó esto, y listo, no hay oportunidad. Si quieren, yo les abro la fecha hasta el 27, pero con esa condición. La opción es que yo el 22 se lo reciba, yo lo revise y le diga, mira, te faltó esto, súbelo de nuevo. Pero si ustedes quieren hasta el 27, yo dejo el 27, pero ya no hay oportunidad, ya no hay una segunda oportunidad.
Así que Moodle está. Si ustedes ven que no quieren así, pues me escriben y me dicen, profesor, nos reunimos y decidimos que el 27 se lo entregamos sin segunda oportunidad. Bueno, muchachos. ¿Ah? Sino que lo deja eso para que usted pueda verificar qué información está bien o qué tocaría corregir. Por eso les digo, si ustedes deciden que hasta el 22, yo el 23, yo empiezo a revisar, esa semana empiezo a revisar todo, así he quedado con los demás. Yo esa semana empiezo a revisar y les digo, hey, les falta una referencia, esta referencia está mala, estos cuadros no están bien explicados, se los devuelvo y ustedes lo corrigen y lo suben. Pero si los van a subir el mismo 27, no hay chance de nada. Yo lo califico el 28 y la nota le va a aparecer el 29. Y ustedes van a preguntar, ¿y por qué apareció esa nota? Y yo, bueno, ahí les explico esto, faltó esto, faltó esto. Entonces nos vemos, muchachos, nos vemos la próxima semana. Ya saben que es la sumativa, yo les doy el link para que hagan la sumativa. Y enseguida yo les doy las notas. ¿Qué va a entrar en esa sumativa? Lo que es distribuido, sistemas distribuidos, cliente-servidor, socket y llamada procedimiento remoto. Estos 4 temas nada más van a entrar ahí. Profe, ¿usted va a subir la diapositiva? Estas, claro. Aunque esto queda aquí en la clase. Profesor, esa sumativa que usted comenta va a ser por medio de Teams o Moodle. Un quiz, Moodle, así tal cual en sumativa virtual. Okay. Pero las preguntas, es igualito. O sea, son 16 preguntas de pura teoría, nada más falso y verdadero, y de cuál la respuesta. Por ejemplo, ¿qué es un sistema distribuido? Abajo dice A. Un sistema distribuido es un programa de software. B. Un sistema distribuido es un disco duro. C. Un sistema distribuido es esto. D. Tal, esto. Ya. Falso y verdadero. Falso, verdadero. Una pregunta. Una ventaja de la llamada procedimiento remoto es que el computador necesita de un cable de red para comunicarse con otro. Te dirán, ¿eso será ventaja o desventaja? Falso o verdadero. Otra pregunta, por ejemplo. Un sistema distribuido son varias computadoras sin conexión. Te dice, ¿eso es falso o verdadero? ¿Será que un sistema distribuido es una colección de computadoras independientes que no se conectan? Dice, o sea, es como ilógico, ¿verdad? Bueno, preguntas así. Un sistema distribuido es una sola computadora. Puede que sí, puede que no. En el modelo cliente-servidor, el cliente hace una petición y el servidor se la contesta. ¿Es falso o verdadero? No oímos la otra clase. ¿Cuál otra clase? ¿Cuál otra clase? Me refiero a que lo que dice es que nos escuchamos la próxima clase, como que ya se va. Ah, perdón. Una charada. Como yo dije la vez pasada y que nos vemos la próxima clase. Y yo, ¿qué vemos si ustedes ni siquiera se muestran? Hay muchos que ni siquiera tienen fotos. Yo le dije, ¿será que nos oímos? Listo, Iván. Listo, entonces nos oímos la otra clase.
Yo los guardo este fin de semana y todas las semanas que vengan. Nos vemos, muchachos. Vamos, Colombia. Amén, profe, chao. La verdad que hoy juega Colombia. Señor, a las 3 no hay. Sí, a las 3:30 contra Uruguay. Bueno, voy a parar aquí, detener grabación.